Hola, toca más bien un repaso de cosas que ya tienen que haber visto, que son las funciones de distribución de probabilidades, distribución de probabilidades continuas o también paramétricas. O sea, resalto el que sean paramétricas. ¿Y por qué me gustaría resaltar de que sean paramétricas? Es porque desde el punto de vista de nosotros podemos tener una, por ejemplo, la distribución de probabilidades P de X de, de la función normal. Está dada por 1 dividido por sigma, la raíz de 2pi, por la exponencial de menos x menos mu al cuadrado dividido por 2 sigma cuadrado. ¿Ya? Esto es básicamente una x. Aquí yo tengo p de x y lo que voy a tener acá es una función que es continua, que es simétrica, ¿ya? Que está centrada en mu y que tiene un ancho dado por sigma o 2 sigma, ¿ya? Que sería la desviación estándar. Entonces, en este caso acá, ¿cuáles son los parámetros de esta función? Parámetros son sigma y mu, que es la esperanza de la población y la desviación estándar de la población, de información que uno tiene. Entonces, pero que en este caso en particular, los parámetros coinciden con los estadísticos de la base de datos que yo voy a estar trabajando, de la muestra, ¿ya? O sea, si es que yo calculo la desviación estándar de la muestra y tengo una función que se ajusta, que tiene una distribución de probabilidades, entonces como resultado yo voy a tener que esta curva va a estar descrita por la media de la muestra y por la desviación estándar de la muestra. Pero no se da eso no se da en todos los casos, sino que hay algunas funciones de distribución de probabilidades que son continuas, que dependen de parámetros alfa, beta, eta o de lo que sea, donde estos parámetros se calculan en gran medida como parte como una combinación de los estadísticos que yo puedo sacar de de los datos, ¿ya? Así que es como para hacer eh, una distinción de decir básicamente que los parámetros no son iguales a los estadísticos de la muestra, de la muestra. Y esto es no siempre, porque en algunos casos sí son. ¿Ya? Entonces, hay ¿qué es lo que me está diciendo estas funciones de distribución? La interpretación que yo tengo que dar es que, primero, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? No, no se puede calcular, ¿ya? De hecho es cero, ¿ya? Sino que siempre uno va a estar trabajando con rango de probabilidad. Entonces yo tengo que decir cuál es la probabilidad de que yo tengo un x que sea menor que igual a x2 y que sea mayor que igual a x1. Y esto acá no es nada más que la integral entre x1 y x2 de p de x a de x. ¿Ya? Donde desde el punto de vista gráfico, si seguimos trabajando con la normal, vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener una distribución normal de probabilidades y vamos a tener, cuando estamos integrando esta cosa de acá, tenemos, por ejemplo, este es el valor de x1, este es el valor de x2 y lo que estamos calculando es este integral, ¿ya? Toda esta superficie bajo la curva. En general, usted vamos a estar trabajando con probabilidades de excedencia, ¿ya? Que en el contexto de esta figura sería, por ejemplo, esta es la integral sobre esa curva, eso ahí es la probabilidad de excedencia de x2. Vale decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga un caudal o una precipitación si es que el caudal y la precipitación está bien descrita por esta función de distribución normal? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga un caudal y distribución con una magnitud mayor o igual a x2? ¿Ya?
Y eso, desde el punto de vista gráfico, estaría dado por esa sumatoria que yo tengo acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son el paquete de funciones de distribución que eventualmente vamos a estar ocupando en hidrología o se van a ocupar en hidrología? Son varias, ¿ya? Tenemos la distribución normal, que funciona con este tipo de cosas. La información que se resalta es la media y la desviación de estándar de los datos. Básicamente, este tipo de cosas tenemos que, este tipo de distribución una distribución normal, eh, requiere simetría en los datos y acepta valores negativos. ¿Ya? Acepta valores menores que cero. Y eso no necesariamente es siempre. De hecho, si estamos hablando de precipitaciones, algo me puede decir la precipitación es menos 5, no, está malo, ¿ya? No se puede. El caudal es menos 3, tampoco, no se puede, ¿ya? Entonces, eso de que acepte valores negativos pone algún cierto tipo de restricciones en términos de cuáles son las variables físicas que yo voy a estar eventualmente trabajando. Puede que si yo estoy trabajando para, no sé, pues, para las precipitaciones diarias, no me funcione, ¿ya? ¿Por qué? Porque las precipitaciones diarias siempre toman valores, no sé, hay valores iguales a cero, ¿ya? Pero, tal vez, por ejemplo, si es que nosotros queremos trabajar con las precipitaciones anuales, en alguna zona donde generalmente llueve, eh, en esa zona donde generalmente llueve, a lo mejor la distribución de las precipitaciones anuales sigue una distribución gaussiana, donde si bien conceptualmente existen valores, existe una probabilidad distinta de cero de que tome un valor negativo, esos son valores tan chicos que en la práctica desaparecen del análisis. Pero es algo que uno tiene que trabajar, que tiene que considerar. O sea, existe la distribución normal. Después aparece la distribución log normal, donde básicamente uno trabaja no con la variable física, no con el caudal, no con el caudal o no con las precipitaciones, sino que trabaja con el logaritmo de la variable física, el logaritmo en base de, o exponencial, término, se puede traducir. ¿Ya? Entonces ahí uno de los resultados que se obtiene es de que estas curvas de acá, si es que necesariamente está hablando de rangos de valores que son positivos, porque el logaritmo es estrictamente mayor que cero. Entonces, esta función de distribución no es una función que es simétrica, sino que termina siendo asimétrica. Así que yo grafico x, no el logaritmo de x, sino que grafico x. Uno tiene distribuciones que son de ese estilo, donde la probabilidad de que x sea igual a cero no existe, porque es básicamente la probabilidad de que el logaritmo sea igual a menos infinito, o sea, por lo tanto, estoy yendo a este extremo de acá, de la curva. Así que este tipo de curvas de distribuciones lo normal aparece recurrentemente en algún análisis hidrológico. Después, otro tipo de funciones de distribución que va a estar apareciendo en el análisis está la distribución gamma, está la exponencial, y también existe la distribución de valores extremos, tipo tipo uno y la otra es de valores extremos tipo 3, ¿ya? Que se conoce como la Pearson, ¿ya? Pearson tipo 3. ¿Ya? Son diferentes funciones de distribución que existen, dependen de parámetros. Por ejemplo, esta es la función de Pearson tipo 3, depende de tres parámetros, ¿ya? Que se calculan a partir de la desviación, la media, la desviación estándar y el coeficiente de asimetría, pero no necesariamente son iguales a la media de la distribución y el coeficiente de asimetría, ¿ya? Y diría que estas son varias de las funciones de distribución que van a aparecer
en análisis hidrológico, pero la idea es que en el contexto de lo que estamos hablando acá en el curso, son funciones que dependen de alguna cantidad de parámetros, y la idea es de que yo voy a ajustar estas funciones a mi número de puntos y después tengo que hacer una evaluación para poder identificar si es que efectivamente el ajuste es o no bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que gano con este ajuste? Es que gano principalmente la capacidad de extrapolar, ¿ya? No quedar acotado a la longitud de datos, sino que puedo extrapolar directamente a valores que son más grandes, ¿ya? Una cosa que aparece principalmente en la normal es que la variable normalizada se define como z, es la variable normalizada, donde z se define como x menos la media dividido por la desviación estándar, ¿ya? Z en principio es menor que infinito y es mayor que menos infinito, ¿ya? Sin embargo, siempre está acotada a rangos, valores de 10, menores que 9, más menos 10, ¿ya? Toma esa es la idea. Y eso es independientemente de cuál sea la magnitud de la variable que uno está trabajando, sino que eh, se normaliza de manera tal de que se ajusta hacia el valor medio, que es el valor mu, ya lo centro en el medio, tal que si z es igual a cero, quiere decir que yo estoy justo en el promedio de los datos, y lo achato o lo extiendo dependiendo cuál sea la distribución de los datos, ¿ya? Es una normalización, que es una normalización estadística de los datos, estadística, ¿ya? Donde tomo los mismos datos para poder adimensionalizar mis datos de entrada. Y no es una normalización física, o sea, no hay ningún análisis dimensional que me diga, mira, sabes que esta es la escala natural sobre la cual yo tengo que analizar estos datos para que tenga algún sentido físico en la interpretación de esta cosa acá, sino que, ¿cuál es el sentido físico de z igual a uno? Bueno, estoy en un x igual a la desviación estándar, positivo. Si z es igual a menos uno, quiere decir que estoy en un x igual a la desviación estándar negativo, o sea, no significa nada más que eso, ¿ya? No hay ninguna interpretación que uno puede decir, no, o sea, que está acá lo que está ganando es, no sé, por la precipitación, lo que está ganando el derretimiento de nieve, no hay ninguna interpretación física, sino que más bien una interpretación estadística. Sin embargo, va a aparecer varias veces, ¿ya? Va a aparecer varias veces el valor de la variable normalizada. De hecho, muchas de estas funciones se expresan en términos de la variable normalizada. Eh, y como dato curioso, este tipo de aproximación es la manera en cual se le entregan los datos a, por ejemplo, una sistema de inteligencia artificial, ¿ya? Si yo tengo un algoritmo de inteligencia artificial, generalmente lo que se hace al principio es normalizar los datos, ¿ya? Y se le entregan estos datos. ¿Qué es lo que se gana con este tipo de normalizaciones? Por ejemplo, yo quiero comparar una variable llamada no sé, elevación de la isoterma cero, que está en metros. Acá en Santiago puede estar entre 2.000 metros sobre el nivel del mar y puede llegar a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso ahí lo quiero comparar, quiero poder identificar si existe algún tipo de patrones con ese tipo de información, con, por ejemplo, la temperatura en, en Santiago, ¿ya? En Quinta Normal, ¿ya? Tengo la temperatura en grados Celsius, toma valor entre 0 y 30. 40. Y tengo esta otra cosa que va entre 2.000 y 5.000, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer comparaciones, que no existe esta deformación en términos de la escala, es precisamente esta normalización estadística de la información es la que va a permitir reagrupar los datos a que, de manera tal de que queden con igual magnitud en términos de la cifra que se entrega, ¿ya? Y así uno se ahorra eventuales problemas con de escala o que pueden estar asociados a que una variable sea naturalmente más grande que otra, ¿ya? O que tenga mayor o menor variabilidad que otra, ¿ya? Así que esto sería la variable normalizada. Como les decía, esto acá fue más bien un resumen de lo que son estas funciones de distribución de probabilidades, donde me interesa destacar de que estas funciones dependen de parámetros. Esos parámetros no necesariamente son iguales a los estadísticos de la muestra, ¿ya? eh, Vamos a calcularlos a partir de los estadísticos de la muestra, pero no necesariamente son iguales, ¿ya? De partida,
porque estas funciones son continuas y están pensadas más bien en términos de la población. Y nosotros vamos a ajustar a estas funciones a datos de una muestra reducida de cosas. ¿Ya? Estas funciones de distribución de probabilidad están definidas como P de X de alguna forma, que depende de algunos parámetros, como el mu y sigma en el caso de la distribución normal. Y la idea es que si yo quiero, yo no puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a algo en particular, ¿ya? Porque esa probabilidad es cero, pero sí puedo calcular cuál es la probabilidad de tener un X que va entre un rango y otro. El ejemplo clásico que nosotros le hemos estado ocupando es la probabilidad de excedencia, donde básicamente calculamos la probabilidad de que uno tenga un caudal mayor que un cierto caudal Q2, que es básicamente la integral de esta función de distribución de probabilidad para valores de Q2 entre X2 e infinito. ¿Ya? Y hay varias funciones que nosotros vamos a estar trabajando, la distribución normal, la log normal, la distribución gamma exponencial, valor extremo tipo 1, la Pearson tipo 3, que sería la valor extremo tipo 3. Existe también la log Pearson y una serie de otras cosas donde la función es log, no trabaja directamente con la variable física, sino que con el logaritmo de la variable física. ¿Ya? Log normal entra el logaritmo de x, no x directamente. Por lo tanto, fuerza a trabajar con valores que son estrictamente positivos, ¿ya? Logaritmo de cero medio infinito y ahí se me cae cualquier cosa. Y la otra de las definiciones, que es más bien un recordatorio, que vamos a estar trabajando en muchas veces va a aparecer la variable normalizada, que es una manera estadística de poder normalizar los datos de manera tal de que queden todos más o menos centrados en cero y que queden todos los datos más o menos con una dispersión igual a uno, ¿ya? Entonces, para eso tomo los datos, le resto la media y lo divido por la desviación estándar, y esa es una manera estadística de normalizar los datos que no tienen ninguna relación con número dimensional y otras cosas que eventualmente podrían haber escuchado en algún minuto, pero funciona desde el punto de vista estadístico para poder ordenar los datos y dejarlos todos en un rango razonable de cosas, digamos, entre menos 10 y 10. ¿Ya? Eso. Los próximos videos voy a tratar de hacer algunos ejemplos de aplicación de estas cosas de acá para poder ir avanzando en lo que sería el ajuste de estas funciones a al muestreo de datos que yo saqué, ¿ya? Máximos manuales, y con eso uno tiene un ajuste y después hay que estudiar la bondad del ajuste y definir el intervalo de confianza de manera tal de poder decir, yo tengo un periodo de retorno de 200, ajusto una distribución de probabilidades tipo Pearson 3. Por lo tanto, para el periodo de retorno de 200, el caudal es igual a 5 más menos 1. El valor más un intervalo de confianza para poder hacer un análisis de sensibilidad. Chau.